Bien, este es el solucionario del examen final del curso de Matemáticas 1 del segundo semestre del 2023. Este examen consta de 5 preguntas y la primera está relacionada con el esbozo de regiones en el plano. Dado el sistema de inecuaciones, nos piden graficar el conjunto solución. Bien, entonces primero eh, notemos que aquí tenemos una recta eh, horizontal a la altura y igual a 2, ¿no? Entonces, siguiendo aquí la cuadrícula, como esto es, como acá tenemos 1, entonces por aquí debe pasar dicha recta horizontal. Bien, ahí tenemos y igual a 2. Sin embargo, como nos piden los puntos con segunda coordenada menor o igual a 2, eso quiere decir que son los puntos por debajo. Bien, entonces vamos a señalar que es por debajo de esta manera, con flechas, simplemente para enfatizar que nos estamos refiriendo a esta región de abajo, pero sin hacer el sombreado, ¿no? Porque al final queremos hacer el sombreado, no al principio. Bien, la siguiente inecuación nos dice y mayor o igual que esta función. Bien, acá hay una regla de correspondencia y lo que hay que hacer es tratar de primero notar qué tipo de cónica está generando dicha ecuación. Entonces, si tomamos aquí la desigualdad y pasamos el 5 al otro lado, nos queda y más 5 mayor o igual que menos la raíz de 36 menos x al cuadrado. Bien, y elevando al cuadrado, tenemos y más 5 al cuadrado. Y más 5 al cuadrado. 36 menos x al cuadrado. Y pasando al otro lado tenemos x cuadrado, ¿no? Mejor lo hacemos con igualdad para interpretar después la desigualdad. Entonces con igualdad obtendríamos así. Listo. Bien, entonces esta es una circunferencia con centro en x, menos 5 y radio igual a 6, ¿no? De radio igual a 6. Muy bien, entonces tenemos que ubicar 0, menos 5. Ubicamos aquí 0, menos 5. Y ahora debemos usar circunferencia de radio 6. Sin embargo, no necesitamos toda la circunferencia, sino que notemos que estamos tomando la raíz negativa y estamos dibujando por encima. Bien, entonces la circunferencia tiene su hemisferio superior e inferior, ¿no? La semicircunferencia inferior. Esa es la que nos están pidiendo dibujar debido a este signo negativo. Entonces, semicircunferencia inferior. Radio 6 quiere decir que debe acabar aquí. Radio 6 debe acabar aquí. Radio 6 debe pasar por aquí. Entonces, por esos puntos tiene que pasar una semicircunferencia. ¿Sí? Esbozamos así una semicircunferencia. Bien, entonces lo que
vamos a necesitar sombrear lo que está por encima, ¿no? Que son y mayor o igual que esta regla de correspondencia. Entonces vamos a señalar esto otra vez con flechas que apuntan hacia arriba. Bien, o sea, la región es esta de acá por encima, pero otra vez vamos a hacer eso al final para tener un poco más de orden. Y finalmente tenemos aquí una hipérbola de eje transversal horizontal centrada en el origen y de radios 1 y 1, ¿no? Radios iguales. Bien, entonces vamos a primero tomar el centro que está acá en el origen y hacer un pequeño esbozo de las asíntotas. Entonces acá tenemos un esbozo nada más de las asíntotas. En la asíntota va a ir así. Entonces extendemos para poder darnos una idea. Y ahora, como el eje transversal es horizontal, para esbozar la hipérbola necesitamos los vértices. Y los vértices van a estar, ¿no? Con el centro en el origen y radio 1, los vértices tienen que pasar por aquí, por estos dos puntos, ¿no? El punto -1, 0 y el punto 1, 0. Y ahora esbozamos la hipérbola acercándose asintóticamente a sus asíntotas, ¿no? ¿Sí? Del otro lado igual, para arriba, acercándose a su asíntota, y para abajo también, acercándose a su asíntota, para ambos lados, ¿no? Bien, y ahora la desigualdad. Como la desigualdad se cumple cuando ponemos 0 y 0, o sea, las coordenadas del origen, 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado es igual que 1, eh, y la región se está dividiendo en la parte de adentro de la hipérbole y la parte de afuera, quiere decir que vamos a tomar la parte de adentro. Entonces necesitamos aquí señalar flechas hacia adentro, ¿no? Flechas hacia adentro de la hipérbola. Bien, eso es suficiente. Con esta información ya podemos hacer un esbozo de la región, ¿no? La región que se está pidiendo es esta, la que está dentro y bordea de esta manera, ¿no? Dentro de la hipérbola, dentro de la hipérbola, debajo de la recta, pero por encima de la circunferencia. ¿Sí? Es toda esta región de acá. Toda esta región que estamos sombreando, ¿no? Esa es la región que se pide en este ejercicio. Listo. Bien, entonces podemos pasar a la siguiente pregunta. Notemos que todas las, eh, eh, todas las esquinas son sólidas, las rectas, las curvas, todas son sólidas. No hay nada punteado porque las desigualdades son no estrictas.
Entonces sí es bueno tomar en cuenta. Bien, para la siguiente pregunta tenemos una función, ¿no? Que tiene regla de correspondencia dada ahí, por partes. Además nos dicen que las constantes no conocidas, que son A, B, C y D, son positivas y en particular B y D cumplen estas desigualdades. Bien, A y B aparecen aquí en la definición del coseno y C y D aparecen aquí en la definición de la tangente. Y además nos dan la gráfica de la función. Bien, entonces nos piden completar los espacios en blanco, ¿no? ¿Cuáles son los valores de A, B, C y D, básicamente? Bien, por ejemplo, acá podemos comprobar que en efecto el coseno está acotado entre menos un medio y un medio, porque aquí el coseno ha sido reescalado verticalmente, ¿no? Recordemos que el coseno va entre menos 1 y 1, pero si lo reescalamos por un medio va a ir solamente de menos 0,5 a 0,5. Bien, entonces eh, para, para calcular estos valores, algo que podemos hacer es evaluar en algunos puntos. Por ejemplo, en el caso del coseno de menos pi medios a 3 pi medios, o sea, en este rango, ¿no? En este rango de aquí a aquí, eh, nos interesa evaluar en un par de puntos en los cuales podríamos evaluar son los siguientes. Aquí estamos a mitad de camino de menos pi medios a 0, o sea que esto debe ser menos pi cuartos. Y aquí arriba eh, estamos de mitad de camino entre 0 y 3 pi medios, entonces esto debe ser 3 pi cuartos. Bien, y en esos puntos el valor de la función llega a un medio, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que podemos ver eh, que está ocurriendo. Entonces, eh, en el primer caso, si evaluamos esta función en menos pi cuartos, vamos a obtener la altura, un medio. Bien, y eso también ocurre en el coseno. Esta es casi la gráfica del coseno, pero ha sido modificada, ¿no? Ha sido reescalada e inclusive trasladada horizontalmente. Recordemos que la gráfica del coseno era así, ¿no? Estaba así, empezaba de acá arriba y así daba una vuelta entera, empezando acá de 0 y llegando acá a 2pi. ¿Bien? En su altura máxima que es 1 y acá mínima que es menos 1. Bien, entonces algo que podemos hacer para calcular estas constantes es decir lo siguiente. Cuando evaluamos la regla de correspondencia en menos un cuarto, lo que queda acá adentro es justamente como si estuviéramos evaluando aquí en 0, ¿no? Estamos en el pico, en la cima inicial. Bien, entonces eso quiere decir que al evaluar ax más b en menos pi cuartos, vamos a obtener a por menos pi cuartos más b, y eso va a ser igual a 0, ¿no? Porque estamos evaluando de hecho coseno de 0. Ax más b debe ser 0, pero lo estamos evaluando en menos pi cuartos. Y si hacemos lo mismo con a 3 pi cuartos,
Bien, hemos dado una vuelta completa y es como si estuviéramos evaluando en 2pi. Entonces estas son las dos igualdades que obtenemos de la gráfica y ahora simplemente buscamos resolver este sistema. Bien, algo que podemos ver de aquí es que b es igual a pi cuartos y por lo tanto en la segunda ecuación a 3pi cuartos más b, que es a pi cuartos, 3pi cuartos más pi cuartos es pi simplemente. Entonces esto es a por pi y eso debe ser igual a 2pi. Por lo tanto, a debe ser igual a 2 y b debe ser igual a pi medios. Bien, entonces vamos a ir registrando el progreso. A debe ser igual a 2 y b debe ser igual a pi medios. Y notemos que b cae en este rango, es positivo y menor que pi. Bien, entonces ahora para la tangente, ¿no? Lo estábamos graficando y igual coseno de x, ¿no? Entonces para el lado de la tangente, en este otro rango, nos dicen que esta es la regla de correspondencia. Entonces, ¿qué le está pasando a la tangente? Esta es la gráfica de la tangente o parte de la gráfica de la tangente. Notemos que aquí tenemos la asíntota vertical y de 3pi medios a 2pi ha pasado pi medios. Entonces es bien similar a la gráfica de la tangente, pero solamente de un lado, ¿no? Recordemos que esta es la gráfica de la tangente de menos pi medios a pi medios y era así, con sus asíntotas verticales. Esa era la gráfica de tangente de x. Bien, entonces, ¿qué ha pasado con la tangente de x? A ver, y esta parte de aquí, ¿no? Justamente va de 0 a pi medios, que es aquí como ir de 3 pi medios a 2 pi, ¿no? El ancho es justamente pi medios. Bien, entonces este punto de acá se ha trasladado a este punto. Eso es lo que ha pasado. Bien, es decir, es cuando nosotros hacemos aquí tangente de 0, es justamente lo que queremos poner aquí, tangente de 0, cuando evaluamos en 3 pi medios. Entonces, cuando evaluamos lo que está dentro de la tangente en 3 pi medios, o sea, 3 pi medios, ese es el x, menos d, queremos obtener 0 para tener aquí la tangente. Y eso nos dice que el d es 3pi. El d es 3pi medios. Bien, entonces de esta manera d es 3pi medios. Y el c, bueno, eso viene de aquí, ¿no? Cuando evaluamos en 3pi medios, lo que queremos obtener es justamente menos c. 3pi medios, tangente de 0 es 0 y nos va a quedar menos c. Y ese menos c debe ser igual a esta altura que se está encontrando, menos pi. Y eso significa que entonces c es igual a pi. Y notemos que otra vez el de 3pi medios está en este rango que nos dicen, c y d son positivos. Por lo tanto, aquí podemos concluir que c es pi y d es 3pi medios. Bien, con esta información también podemos ver el rango de la función. Va de menos pi medios abierto, ¿no? Acá está. Y luego crece, como esta es la asíntota, crece hacia más infinito. Bien, y finalmente acá tenemos que completar. Dice que existen dos puntos en el dominio que no son iguales, pero cuyas imágenes las son.
Esa es la definición de cuando una función no es inyectiva. Entonces nos están pidiendo eh, dar el contraejemplo, ¿no? ¿Por qué no es inyectiva? Bueno, y podemos usar lo mismo que hemos usado para calcular las constantes anteriormente. Si trazamos una recta horizontal a esta altura, vamos a tocarla en más de un punto, ¿no? De hecho, tres, pero no necesitamos el tercero, solamente necesitamos los dos puntos que aparecen ahí. Entonces, existen dos elementos del dominio, en este caso, menos pi cuartos y 3 pi cuartos, tales que f de 1 es igual a f de 2 y es igual a un medio. Bien, este no es el único contraejemplo. Podríamos haber usado quizás 3 pi medios y cero, porque ahí la función tiene valor cero. Entonces hay varias opciones. Simplemente estamos usando una que hemos visto anteriormente para construir o para calcular el valor de las constantes A y B. Bien, esa es la segunda pregunta. La tercera es una pregunta de exponenciales y logaritmos. Como dice aquí, la siguiente función se emplea para predecir el crecimiento poblacional de cierta ciudad. Bien, P de t va a ser la población, ¿no? Número de miles de habitantes correspondientes al tiempo t medido en años a partir del principio del año 2000. Bien, aquí C y K son números reales positivos. Y siendo P una función biyectiva, nos piden calcular el dominio A y el conjunto de llegada B. Bueno, el dominio, como dice aquí, es para tiempo t en años a partir del principio del año 2000. Eso quiere decir que arranca de t igual a 0 y se va hacia más infinito, abierto, ¿no? Y el b va a ser su imagen. A ver, si evaluamos en t igual a 0, ¿no? Si evaluamos aquí en t igual a 0, el exponencial se hace 1 y nos queda simplemente la constante positiva c. Entonces va a arrancar de c y va a ir creciendo, ¿no? Porque el exponencial es estrictamente creciente en este caso y por lo tanto ese va a ser el rango. Entonces ahora nos piden determinar la función inversa de p indicando su dominio rango. Para la inversa, bueno, recordemos que p inversa va a tener como dominio el rango de la función inicial y como conjunto de llegada el dominio. Entonces 0 más infinito. Ahora para la regla de correspondencia debemos despejar, ¿no? A ver, hagamos y, por ejemplo, igual. Bueno, en vez de y inclusive podríamos usar de frente x. X es igual a p de t y p de t es ce a la kt. Y ahora hay que despejar t. Esto es cierto sí, solo sí. Tomando el logaritmo natural, tenemos el logaritmo natural de x sobre c, ¿no? Mejor, sí, dividamos todo entre c. X entre c, que es positivo, es igual a e a la kt. Y ahora tomamos ahora sí el logaritmo natural. Es igual a logaritmo natural del exponencial. Recordemos que se cancelan, por eso nos queda kt. Y ahora se puede despejar el t. El t es 1 entre k por logaritmo natural de k entre c. Por lo tanto, la función inversa eh, de x entre c, ¿no? La función inversa de p como función de x es 1 entre k logaritmo natural de x entre c. Bien, ahí tenemos la función inversa. O sea, ante cierto nivel poblacional en miles, nos va a devolver el tiempo t en el cual se tiene dicha población. Y finalmente nos dicen si al principio del año 2000
la población fue de 50.000 habitantes y al principio del presente año 2023 la población se estima en 100.000 habitantes, determina el valor de las constantes C y K. Bueno, al principio del año 2000 es justamente cuando t es igual a cero, ¿sí? Porque de ahí arranca la función, justamente al principio del año 2000. Cuando t es igual a cero, tenemos la población fue de 50.000 habitantes, o sea, 50 miles. Recordemos que esto es p en cero y p en cero. Esta aquí es ce a la k por cero. K por cero es cero y por lo tanto acá simplemente tenemos c. Por lo tanto, c es igual a 50. ¿No está? Y ahora, al principio del presente año, o sea, después de que han pasado 23 años, estamos al principio del presente año, del año 2023. La población se estima en 100.000 habitantes. 100 miles. ¿Bien? El C ya lo conocemos, es 50 por E a la K por 23. Bien, entonces ahí basta despejar. 100 sobre 50 es 2. 2 es igual a E23K. Tomamos el logaritmo natural. Y nos queda 23K igual a logaritmo natural de 2. Es decir, la constante K era logaritmo natural de 2 sobre 23. Listo. Bien, para la siguiente pregunta se dice que una matriz cuadrada de orden n tiene una factorización de Cholesky, recuerden, matriz cuadrada y de un orden arbitrario, ¿no? Tiene una factorización de Cholesky si existe una matriz triangular inferior L que cumpla esta propiedad, ¿no? Que la matriz se puede expresar como el producto de L con su traspuesta, donde L es eh, triangular inferior. Bien, no toda matriz tiene esta factorización, pero si la tiene, eh, se le va a llamar una factorización de Cholesky. Esta definición tampoco nos dice si la factorización es única o no, ¿no? Podría no ser única. Bien, para entender un poco de qué se trata, eh, tenemos la primera parte. Si ya tiene una factorización de Cholesky con L igual a, o sea, ya nos dan la L, nos piden determinar quién era la matriz A original. Entonces, para esto, lo que podemos hacer es multiplicar simplemente, ¿no? Nos están pidiendo multiplicar la matriz L, que tiene componentes 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 2, 0, menos 1, con su traspuesta. Esta es la matriz A. Perdón, esta es la matriz L con su traspuesta. La traspuesta será 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 2, 0, menos 1. Y ahora, como siempre, fila por columna. Fila por columna es 1. De hecho, esta fila por cualquier columna nos va a copiar la primera fila, o sea, 1, 0, 2. Esta fila, por lo que estamos teniendo acá arriba, también va a copiar, en este caso, la segunda fila. Y ahora sí, la última fila por columna, vamos a tener acá 2. Fila por columna, vamos a tener acá 0. Fila por columna, vamos a tener aquí 2 por 2, 4, más 1, 5. Bien, entonces acá tenemos la matriz A de orden 3 por 3. Entonces, en principio lo que está pasando es esto. Esta matriz A de orden 3 por 3 tiene una factorización de Cholesky con L igual a esta matriz. Porque cuando multiplicamos esta matriz L por su traspuesta, nos da la matriz A. ¿Bien? Entonces, esta es la matriz A. En la segunda parte, ¿no? Nos piden hacer algo un poquito más interesante, que es determinar si la matriz B, dada, de componentes 1, 2, 2, 5, de 2 por 2, si es que tiene una factorización de Cholesky. Entonces ahora
debemos tratar de calcular la matriz L. Para ello, bueno, empezamos con el siguiente supuesto. Digamos que tiene dicha factorización. Si tiene dicha factorización, entonces L tiene que ser una matriz triangular superior, ¿no? Entonces, acá tenemos la matriz B, que es 1, 2, 2, 5. Esa es la matriz B. Y la matriz L, que es triangular superior, podemos darles componentes A, B y C. ¿Sí? Esa es la forma general de una matriz triangular superior de orden 2 por 2. Su traspuesta será AB, 0C. Bien, entonces esta es la restricción. Para que la matriz B tenga una factorización de Cholesky, esto es lo que debería pasar. Y ahora esto se traduce a restricciones en las constantes, ¿no? Por ejemplo, fila por columna, que no es más que A al cuadrado, esto debe ser igual a 1. Bien, luego fila por columna nos va a dar A por B, y eso debe ser igual a 2. Bien, luego acá fila por columna, acá también debe ser igual a 2, no contribuye en nada. Y finalmente fila por columna, que es B al cuadrado más C al cuadrado, debe ser igual a 5. Entonces ahora el problema es, ¿habrán tres constantes A, B y C que cumplan estas tres ecuaciones no lineales? Y de hecho, sí las hay, ¿no? Por ejemplo, acá A nos están diciendo que tiene que ser más o menos 1. Si A es más o menos 1, al dividir, ¿no? Al pasar a dividir en esta ecuación al otro lado, vamos a tener el valor de B. El valor de B va a ser más o menos 2. Y si B es más o menos 2 al cuadrado, sería igual a 4. Entonces, C al cuadrado sería igual a 5 menos 4, que es 1, y por lo tanto C es más o menos 1. Entonces hay cierto grado de libertad. ¿Cómo podemos escoger los valores de A, B y C? No va a haber una solución única, pero al menos hay una solución. ¿Sí? Vamos a dar una de ellas. Entonces acá vamos a decir B sí tiene una factorización de Cholesky, haciendo L igual a la matriz con componentes. Bueno, si a le damos el valor de 1, acá es 0 porque es triángulo inferior, a B le podemos dar el valor de 2 positivo, y C tiene que ser más o menos 1, que sea 1, pues. Bien, y en efecto, si ustedes comprueban, se puede multiplicar esta matriz por su traspuesta y vamos a obtener la matriz B. Entonces, esa es una de las factorizaciones. No es la única, acá hay otra, porque hay libertad en cómo escogemos C, o acá hay otra, ¿no? Y acá hay otra. Sin embargo, tomamos todas las positivas porque es más sencillo. ¿Listo? Y la última parte nos dicen que debemos demostrar en general que si es una matriz de orden n que tiene una descomposición de Cholesky, ¿no? Una factorización de Cholesky, entonces A es simétrica y su determinante es no negativo. En efecto, ¿por qué es simétrica? Sabemos que A es L por L traspuesta. Entonces, si le tomamos traspuesta a todo, acá vamos a tomarle traspuesta aquí, traspuesta aquí, ¿qué se obtiene? Se obtiene que A traspuesta es igual a L traspuesta traspuesta por
L traspuesta. Recordemos que la traspuesta lo que hace es intercambiar el orden de estos dos factores y les aplica la traspuesta. Pero nosotros sabemos que L traspuesta es simplemente L. Y L por L traspuesta es A. Por lo tanto, cuando una matriz es igual a su traspuesta, como estamos demostrando en este caso, sabemos que A es simétrica. ¿Bien? Entonces, toda matriz con una factorización de Cholesky tiene que ser simétrica. Y su determinante es no negativo, en efecto. Si A es igual a L por L traspuesta, ahora usamos determinantes. Recordemos que el determinante del producto es el producto de determinantes y el determinante de la traspuesta es igual al determinante de la matriz original. Por lo tanto, acá tenemos el determinante de L al cuadrado. Y eso siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Por lo tanto, viendo extremos, vemos que el determinante de A es mayor o igual que 0, ¿no? Este extremo con este extremo. Bien, ahí están las dos propiedades que se pedían. Listo. El último problema es un problema también de determinantes. Y de hecho recursivo, ¿no? En matrices. A ver, en este caso se va a definir la matriz cuadrada A de orden n mediante la siguiente definición. Los elementos de la diagonal principal van a ser siempre 2 y los elementos que están a una distancia 1 de la diagonal, ¿no? Por encima y por debajo de la diagonal principal, ellos siempre van a ser 1. El resto de elementos de la matriz van a ser nulos. Bien, por ejemplo, se puede ver aquí, ¿no? En el caso de A4 tenemos la diagonal que está llena de números 2. Arriba y debajo de la diagonal son todos unos y el resto de elementos son nulos. Bien, ahí se nota, en A4 se nota mejor esta regla. Aquí la tenemos aplicada a A3, en el caso de A2 y en el caso de A1, que es una matriz de orden 1 por 1, ¿no? Listo. Entonces, aparte nos dicen, note que usando la matriz menor, recordemos que la matriz menor es la que elimina, ¿no? Una fila y columna de una matriz original. Entonces, usando matriz menor, notemos que AN es M11 de AN más 1, ¿no? O sea que si le tomamos la matriz menor, o sea, si eliminamos primera fila y primera columna de una matriz AN más 1, vamos a encontrar la matriz AN. ¿Sí? Eso lo podemos ver acá también. Es cierto para todo n. Por ejemplo, si a A4 le quitamos la primera fila y primera columna, eso es la matriz menor 1, 1. Y lo que obtenemos aquí es justamente la matriz A3, la anterior. Lo mismo con A3. Eliminamos primera fila y columna y ¿qué tenemos aquí? A2, la matriz anterior. Bien, eso es cierto para todo n. Y ahora sí, se define una sucesión. Una sucesión xn igual a determinante de AN. ¿Sí? Así, por ejemplo, determinante de x1 es determinante de A1 y el determinante de 1 es 2. Y determinante x2 es el determinante de A2. Pero el determinante de esta matriz es justamente 2 por 2, 4, menos 1, 3. ¿Sí? Entonces se cumple estos valores. Bien. Entonces la primera parte nos pide demostrar la siguiente proposición. Que esta sucesión cumple una cumple con una definición recursiva. El siguiente elemento es igual a 2 veces el anterior menos el anterior del anterior. ¿Bien?
Y como sugerencia nos dicen use la expansión determinante en la primera fila. Hagamos eso entonces. Bien, vamos a hacer eso. Para ayudarnos podemos visualizar. Primero AN más 2, ¿no? ¿Por qué elegimos visualizar un poco mejor AN más 2? Bueno, porque aquí aparece XN más 2. Y XN más 2 es el determinante de la matriz AN más 2. Entonces aquí vamos a poner la matriz AN más 2. Va a tener entradas 2, 1, 0, 0 y así 0 hasta el final. Luego va a tener entrada 1, 2, 1, 0 y así hasta el final. Luego va a tener entradas 0, 1, 2, 1 y luego ceros así hasta el final. Y 0, 0, 1, 2, luego 1 y luego 0 y así hasta el final ceros, ¿no? Ahí tenemos algunas de las entradas. Y hacia abajo, en principio, vamos a encontrar puros ceros. Y para acá va a terminar en 2. ¿Sí? Esa es la matriz AN más 2. Muy bien. Esa es la matriz AN más 2. Bien, ¿qué pasa si hacemos lo que nos decían? La expansión del determinante en la primera fila. La expansión del determinante en esta primera fila. Necesitamos signos. Recordemos que los signos son más, menos, y luego más, menos, pero el resto de elementos van a ser nulos. Bien, entonces, ¿qué pasa si le tomamos el determinante a AN más 2? Si le tomamos el determinante a AN más 2, vamos a obtener signo, el signo es 2, el elemento es 2, y luego determinante de la matriz menor de AN más 2. Bien, ese es el más. Luego el siguiente elemento es signo menos, elemento 1, y ahora el determinante de la matriz menor. En este caso va a ser la matriz menor 1, 2 de AN más 2. Bien, acá vamos a obtener justamente lo que queríamos, el xn más 2, x sub n más 2. Y acá, si le calculamos la matriz menor 1, 1 a n más 2, recordemos que eso es justamente lo que nos va a dar la matriz a n más 1, la anterior, ¿no? La anterior a n más 2 es n más 1. Bien, todo esto se ve bastante bien. El problema es esta parte de acá. M12 de AN más 2. O sea, ¿qué pasa cuando eliminamos la primera fila y la segunda columna? ¿Qué pasa cuando eliminamos la primera fila y la segunda columna? ¿Qué cosa se obtiene? Entonces tratemos de copiar eso y ver si podemos entender mejor qué cosa está pasando. ¿Quién es M12 de AN más 2? ¿Cuál es esta matriz? ¿No? M12 de AN más 2. ¿Qué obtenemos? A ver. Hay que eliminar la primera fila, segunda columna. ¿Qué cosa obtenemos? Obtenemos 1, 0, 0, así hasta abajo 0. Luego 1, 2, 1, luego hasta abajo 0. Luego 0, 1, 2, así hasta abajo 0. ¿No? Y luego hacia la derecha ceros. Y para abajo la última no se tocó. Ese es 2. Listo. Entonces eso obtenemos. Esta matriz. Y ahora a esta matriz le estamos pidiendo
tomar determinante, ¿no? Estamos pidiendo tomar el determinante de M12 a N2. ¿Cuál es el determinante de M12 a N más 2? El determinante de la matriz menor, ¿no? Bueno, acá bien sencillo. Lo que pasa es que notemos que esta matriz ahora tiene una columna llena de ceros excepto por un elemento. Entonces acá lo eficiente sería calcular el determinante en la primera columna. Y si es el determinante en la primera columna, tiene signo acá positivo. Y de ahí tenemos menos, más, pero ya no importa porque el resto de elementos son nulos, ¿no? Entonces lo necesitamos la expansión del determinante en la primera columna. Eso nos va a dar justamente signo más, elemento 1 y luego el menor, ¿no? Determinante de la matriz menor. Pero el determinante de la matriz menor va a eliminar primera columna, primera fila. Y ahora, ¿qué obtenemos aquí? ¿Qué matriz es esta? Que sobre la diagonal tenemos puros 2, por encima de la diagonal puros 1 y por debajo de la diagonal puros 1. Ahí está. Lo que hay que reconocer es que ahí tenemos este tipo de matriz otra vez, ¿sí? Pero como empezamos con AN más 2, le quitamos una fila y columna, y ahora al resultado le estamos quitando una fila a columna, entonces lo que nos está quedando es una matriz de orden n por n. O sea, nos está quedando AN. ¿Bien? Entonces, ahora sí, por definición, esto es xn más 2 igual a 2 veces, por definición también, esto de aquí es el determinante de AN más 1, ¿no? Quizás podamos hacerlo con un pequeño paso intermedio. Vamos a hacerlo así. Este de aquí, por definición, es el determinante de AN más 1. Entonces, ahora sí, este de aquí es, por definición de la sucesión, es xn más 2 igual a 2 veces, por definición de la sucesión, este de aquí es xn más 1 menos, y ahora este determinante es igual a este término, pero determinante de AN por definición es xn. Entonces acá tenemos la justificación de por qué estos determinantes cumplen esta definición recursiva. Y una vez que tenemos la definición recursiva, ahora sí podemos calcular el determinante de A5. A5 no es más que X5. ¿Bien? Entonces podríamos calcular el determinante de la matriz 5 por 5, la siguiente, la que le siga a esta, pero algo más eficiente es usar la sucesión, ¿no? Porque ya tenemos x1 y x2, están aquí. x1 es 2, x2 es 3. Entonces, ¿cuánto es x3? x3 es 2 veces x2 menos x1. O sea, 2 por x2 que es 3 menos x1 que es 2. 2 por 3, 6 menos 2, 4. ¿Cuánto es x4? x4 es 2 veces x3 menos x2. O sea, 2 veces x3 que es 4 menos x2 que es 3. O sea, 2 por 4, 8 menos 3, 5. Y finalmente, el determinante de A5 es x5. Y esto es x4, 2 veces x4 menos x3. 2 por 5, 10 menos 4, 6. Entonces, esa es la respuesta, 6. De hecho, aquí hay un patrón. Se podría demostrar como un ejercicio, por inducción se puede demostrar, de hecho, que
xn es n más 1. X3 es 4, X4 es 5, X5 es 6. Siempre es n más 1. Se puede demostrar por inducción, pero eso no se pide. Bien, finalmente nos piden calcular el valor de la variable z3 en este sistema sabiendo que tiene solución única. ¿Sí? Esto se presta bastante para aplicar la regla de Cramer, ¿no? Como la solución es única, se aplica la regla de Cramer. Porque este es un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Veamos cuál es la matriz aumentada. Es 2, 1, de ahí no aparecen las variables. Son 5 variables. Notemos que va desde Z1 hasta Z5. Entonces 2, 1, 0, 0, 0, aumentado con 0. Luego la siguiente es 1, 2, 1 y no aparece Z4 y Z5. Luego la siguiente es 0, 1, 2, 1, 0. En la ecuación anterior era aumentado con 1. Acá es aumentado con 2. La siguiente ecuación es 0, 0, 1, 2, 1, aumentado con 1. Y finalmente 0, 0, 0, 1, 2, aumentado con 0. Bien, listo. Entonces acá tenemos la columna correspondiente con la variable z3, ¿no? Entonces z3, ¿quién es? Es el determinante de esta matriz que resulta al reemplazar esta columna, pero notemos que estas dos columnas son iguales. Entonces nos queda exactamente determinante de A5 sobre determinante de A5. Aquí ya se calculó, pero sabemos que es no nulo porque la solución es única y por lo tanto es igual a 1. Bien, entonces es una aplicación sencilla de Cramer. También se puede calcular resolviendo el sistema por eliminación de Gauss-Jordan o notando, ¿no?, que el valor de todas las variables es 0 excepto por Z3 que tiene que ser 1 para cumplir la ecuación, el sistema porque tiene solución única. Pero la forma más adecuada es esta, ¿no?, siguiendo las ideas previas de este problema. Bien, ahí nos podemos quedar.